Muy bien, buenos días a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de definición de requerimientos. Esta segunda parte del curso es muy particular porque la primera parte del curso fue básicamente una introducción a todos los temas que nosotros, los que diseñamos el curso, consideramos que son los temas mínimos que ustedes como estudiantes de ingeniería en electrónica deben conocer para poder diseñar una misión desde el punto de vista general. La segunda parte del curso es lo que se conoce internacionalmente como ingeniería en sistemas espaciales. En Costa Rica, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero al menos en Costa Rica, se ha dado una tendencia a llamar ingeniería en sistemas a la ingeniería en informática. Este término, Systems Engineering, desde el punto de vista internacional no es correcto. La ingeniería en sistemas, Systems Engineering en inglés, se trata de la ingeniería para poder lidiar con procesos complejos. Y la ingeniería en sistemas espaciales en específico tiene muchísimo, muchísimo que ver con el desarrollo de proyectos de alta complejidad con diferentes proveedores en diferentes zonas geográficas que todos tienen que ajustarse a nivel de milímetro, si hablamos desde el punto de vista mecánico. Eh, y por lo tanto fue muy, muy, muy desarrollada en, en la época de Apolo, en NASA, sobre todo, cuando estaban utilizando el 4% del presupuesto federal únicamente para un único programa, con programas que los Estados Unidos tenían en prácticamente los 50 estados de la nación con diferentes proveedores y diferentes personas y todos tenían que funcionar de manera correcta, ¿verdad? Y aún así hubo fallos. La idea, y esto es bien interesante porque sí debo reconocer que nosotros en ingeniería en electrónica no estamos acostumbrados a ver los proyectos de arriba hacia abajo. Estamos acostumbrados a ver los proyectos, lo que llaman top-down, sino que estamos acostumbrados a ver los proyectos desde abajo hacia arriba. Nosotros empezamos aprendiendo qué es una conjuntura PN y después qué es un transistor y después qué es un componente y qué es un microcontrolador y vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y eso es genial porque nosotros entendemos lo intrínseco de los sistemas electrónicos. Sin embargo, el hecho de poder manejar proyectos tiene que implicar un poco un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con cambio de paradigma? Me refiero a que nosotros no somos necesariamente los que respondemos las preguntas que alguien más hace, sino los que hacemos las preguntas. No somos los que respondemos al requerimiento de alguien más, sino que somos los que diseñamos los requerimientos. Para diseñar requerimientos también hay que conocer acerca de la parte técnica, pero una aproximación, una manera de ver las cosas completamente diferente. Vamos a ver, entonces empezando con este tema, lo que nosotros vamos a trabajar es dentro de el método de manejo de proyectos de NASA, la prefase A, estudio de conceptos. Ya la semana, bueno, el miércoles pasado, tuve reuniones con todos los grupos, creo que con todos los grupos, espero, ¿verdad? Para poder analizar la posibilidad de los conceptos. Pero esto es la fase en la que estamos nosotros en este momento. Tenemos que definir los objetivos de la misión a un nivel superior y los requerimientos de desempeño de dicha misión. Vamos a discutir en detalle eso el día de hoy. Necesitamos asegurar la factibilidad técnica y programática de la misión y esas fueron discusiones que nosotros tuvimos. Vamos a ver, hay algunas misiones que pueden técnicamente ser factibles, pero no con las condiciones o requerimientos o presupuesto o cualquier otra cosa que nosotros tenemos en algún momento dado, ¿verdad? Entonces, la factibilidad técnica no solamente tiene que ver
con que se pueda hacer desde el punto de vista técnico, sino con que se pueda hacer bajo las condiciones en las que nosotros nos encontramos. Y así nosotros tenemos que confirmar las necesidades del cliente. ¿Qué es importante acá? Nosotros tenemos que aprender a traducir cómo el cliente, qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que quiere la institución o si el cliente es un país o algo por el estilo, cuáles son los requerimientos. Y el resultado va a ser el Mission Concept Review. Para ir a esta cuestión del Mission Concept Review, voy a volver a este esquema que tenemos acá. No sé si lo estamos viendo, estoy compartiendo la aplicación o la pantalla, creo que la aplicación, pero la pantalla. Sí. Está con la pantalla. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Este esquema de acá, que es el ciclo de vida de proyectos de la NASA, que se ve gigantesco y que está impreso, por cierto, en el Laboratorio de Sistemas Espaciales, no es simplemente una decoración, claramente, sino que es un esquema que resume cómo es que se manejan los proyectos y cuál fue el resultado de una metodología para ordenar proyectos complejos. Entonces, en esta metodología, lo interesante va a ser lo siguiente, y esta es la manera de traducir esto. Vamos a ver, yo creo que lo puedo ver en pantalla completa y se ve mejor todavía. Perfecto. Vamos a ver si puedo hacer aproximaciones. Ajá. Ok, ahora sí, todavía mejor. Entonces, cada uno de estos sistemas va a plantear uno de los pasos del proyecto donde estamos trabajando. El primer paso y el que vamos a trabajar de ahora en adelante, de hoy, por ejemplo, va a ser factibilidad de misión. Ahorita vamos a discutir de esto. Entonces, como ustedes ven en cada uno de estos pasos, hay una cosa que dice acá, Management Decision. Eso quiere decir que el equipo que está haciendo la revisión del proyecto, que en este caso, yo como profesor voy a simular que soy el equipo que hace la revisión del proyecto, genera una autorización para continuar con la siguiente parte del proyecto. Entonces, este Management Decision es eso, ¿verdad? Es un equipo externo que revisa que se están cumpliendo con los requerimientos. Y aquí, como ustedes ven, dice Mission Concept Review. Este es el review, el documento o la presentación, pero en fin y al cabo, el paso que se genera después de establecer toda esta parte que nosotros tenemos acá. Esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí primero se ve factibilidad de la misión, aquí se ve la definición de la misión, entonces tenemos otro Management Decision, el Mission Definition Review, que es diferente del Mission Concept Review. Si ustedes ven, aquí nosotros solamente estamos pensando en un concepto, aquí estamos pensando en una definición. Vean lo interesante de esto, gente. Muchísimos proyectos en las agencias espaciales o instituciones privadas se trabajan directamente solamente a este punto. Y en el Concept Review, la gente que tiene el management, la gente que tiene el dinero o lo que fuera, son los que definen si continúan con un siguiente paso. Pero la gran ventaja de tener esto definido es que está claro qué es lo que se espera de cada uno de estos pasos. No solamente eso, sino que se tiene que estar claro cuando se trabaja el concepto si la misión es factible. Uno como estudiante tiene la costumbre de llegar a diseño final y después llevarlo a revisión con profesores, ¿verdad? Y a veces es como esa cosa de que uno toca algo con un botón y no funciona y toca algo con otro botón y sí funciona y cosas por el estilo. A veces nos acostumbramos mucho a eso, mucho al trabajo sin retroalimentación. Este curso está diseñado de tal manera que nosotros la retroalimentación la vamos a tener en cada uno de los pasos. Entonces, como ustedes ven, acá hay varios pasos: factibilidad de misión, definición de sistema, diseño preliminar, diseño final, fabricación e integración, preparación para el lanzamiento, operaciones, puesta en órbita y operaciones, y disposal, ya es hacerse de la misión, o cerrar. Nosotros en este curso vamos a llegar a un punto de diseño preliminar. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de las otras cosas,
pero vamos a llegar a ese punto. Entonces, acá ustedes van a ver cómo, por ejemplo, para cada uno de los conceptos establece cuáles son los pasos con los que nosotros queremos trabajar y cuáles son las partes donde queremos iterar. Con esto lo vamos a ver en detalle en cada uno de los pasos y el día de hoy vamos a trabajar directamente solo en esta parte de aquí, pero sí quería explicarles el diagrama porque en este diagrama hay muchísima información útil para poder manejar proyectos. Aquí está, por ejemplo, cómo se ve esto desde el punto de vista de proyectos, cuáles son las cosas en las que hay que trabajar. Y aquí, en esta parte de abajo, dice qué es lo que se espera de cada una de las partes. Por ejemplo, acá, Mission Concept Review, se dice cuál es el objetivo, validar las necesidades de la misión, los objetivos, los requerimientos, y aquí dice checklist. El checklist es lo que tiene que contener el documento o la presentación de cada una de las partes donde nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando ustedes hagan un Mission Definition Review, tiene que tener todo esto, bueno, si es pertinente. Cuando hacen un System Definition Review, aquí está el checklist de todas las cosas que van a ver. Tiene que ser pertinente, evidentemente. Hay materias, hay proyectos para los cuales esta parte no es pertinente. Hay otros que sí, ya lo vamos a ir viendo por etapa. Y así por el estilo vamos trabajando con cada una de las partes. De hecho, este esquema no necesariamente se aplica solamente a proyectos espaciales. Este esquema se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto de alto nivel de complejidad. Tiene la ventaja de que usted puede estar trabajando con muchas personas desde diferentes puntos geográficos, con diferentes proveedores, y saber en qué parte de la misión, en qué parte del proyecto nosotros nos encontramos y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se espera. Ok. Muy bien. No sé si tienen preguntas hasta acá del esquema que les estaba mostrando. Este esquema está disponible en creo que en el Tech Digital yo le había puesto entre las referencias. Debería estar entre las referencias. Vamos a ver. Documentación adicional. En documentación adicional, ahí está esa tabla de la que les estoy hablando. Esa tabla es bastante útil para ver a dónde nos encontramos. Muy bien. ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces continuamos. El asunto es Este esquema, por cierto, es robado de un curso de Fundamentos de Ingeniería en Sistemas del MIT, descaradamente robado, pero adecuadamente referenciado, entonces no me siento mal. Y es que ilustra muy bien qué es lo que estamos hablando con limitaciones. El asunto es Cuando nosotros estamos trabajando con un sistema espacial, tenemos que tener muy claro el concepto de requerimientos y el concepto de limitaciones. Porque, y esto tal vez en cualquier área es crítico, pero en la parte espacial es bastante más crítico. El hecho es que nosotros efectivamente podemos sobredimensionar un sistema, pero cuando nosotros sobredimensionamos ese sistema tenemos que sobredimensionarlo con criterio, porque si no podemos gastar muchísimo más en algo que realmente no necesitamos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando nosotros estábamos hablando de la parte termal? Imagínense que nosotros compramos un sistema para asegurarnos de que la parte interna del dispositivo va a estar siempre entre 0 y 40 grados, ¿verdad? Y siempre entre 0 y 40 grados y nos cuesta, qué sé yo, $20,000. Imagínense que hubiera sido más que suficiente crear una cubierta mecánica que nos mantenga el sistema entre 0 y 100 grados, porque todos los componentes van a funcionar entre 0 y 100 grados. Es más que suficiente. Cuando nosotros estamos hablando
de la definición de limitaciones, hay 4 aspectos en la parte de ingeniería en general, pero ingeniería espacial, que se tienen que pensar muy en términos de, ¿cómo le digo?, de balances. Por ejemplo, usualmente nosotros podemos aumentar el desempeño de un sistema, pero siempre va a ser a costa del costo, valga la redundancia. Nosotros podemos tener un sistema con una computadora más rápido, podemos tener un sistema de comunicación con más potencia, podemos tener un sistema de control mucho más preciso, pero esa mejora en desempeño siempre va a tener que ver con cuestiones de costo. Y nosotros vamos a tener gráficas entonces de desempeño versus costo, ¿verdad? Y entonces nos dice, bueno, nosotros podemos, y usualmente estas gráficas son de esta manera. Usualmente no son lineales, son de esta manera. Usualmente una mejora, un aumento del costo tiene un aumento de desempeño mucho más alto, pero a cierto punto el aumento del costo no genera un aumento de desempeño tan alto. ¿Qué es importante en estos casos? Lo importante en estos casos es nosotros como diseñadores del proyecto en que nosotros estamos trabajando, es definir el área a donde nosotros podemos trabajar. Decimos, bueno, el costo no puede ser más alto que tanto, digamos, este es el límite 1, y el desempeño, pero el desempeño tiene que estar entre tanto y tanto. Y entonces nosotros generamos, por ejemplo acá, un área donde nos dice, bueno, esta es la parte de nuestro desempeño, esta es la parte de nuestro costo, y esto es donde nosotros vamos a operar el sistema con el que nosotros estamos trabajando. Puede ser que la curva pase por aquí, puede ser que la curva pase por aquí, o puede ser que la curva no pase por el punto donde nosotros queremos trabajar en el sistema en el que nosotros queremos trabajar. En ese caso, pues, o definimos que la misión definitivamente no es factible, o definimos nuevos requerimientos y tenemos que volver a, a reformular el proyecto con las partes interesadas, con los socios. Este balance entre desempeño y costo no solamente se da entre desempeño y costo, sino que se da también entre tiempo o agenda y riesgo. Evidentemente, entre más tiempo nos tomemos trabajando en un sistema, viendo cuáles son los posibles errores, viendo cuál es el posible, qué sé yo, haciéndole pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, menos es el riesgo de que el sistema funcione. Digo, de que el sistema falle. Pero no podemos hacer esto de manera infinita. Tenemos que trabajar con la reducción del riesgo lo más posible, siempre manteniendo las cosas en horario. Esto, justamente un día de estos estaba viendo un video bastante trágico, la pura verdad, respecto a los fallos que hubo en el proyecto Challenger. Yo creo que ustedes no estaban vivos cuando eso pasó. Yo soy bastante más viejo. No recuerdo, bueno, recuerdo las noticias, realmente el sistema, tenía 5 años, donde un ingeniero de la empresa que hacía, bueno, si ustedes ven el transbordador está montado sobre un cohete principal. Bueno, esto no es un cohete, es un tanque de combustible y 2 cohetes secundarios. Bueno, este parece el Buran, pero bueno, son 2 cohetes secundarios, y estos 2 cohetes secundarios, este es combustible líquido, este es líquido, y estos son de estado, son sólidos, estos dos. Entonces, resulta que estos 2 cohetes sólidos no están diseñados para funcionar cuando la temperatura en tierra está en el punto de congelación. Congelación
congelamiento, congelamiento creo que es, o sea, congelamiento. No está diseñado para funcionar así, o por lo menos no estaba diseñado para funcionar así en 1986. Sin embargo, y un ingeniero de la empresa que hizo estos cohetes, el día antes del lanzamiento, recomendó no lanzar, porque podía haber un gran problema. Él recomendó no lanzar, pero la empresa tenía tantos problemas por cuestión de que ya se tenía que ejecutar la misión, que pesó más esta parte de aquí que la parte de riesgo. Y la parte de riesgo es medida, digámoslo así. De hecho, creo que lo habíamos comentado en clase alguna vez, eh, que el transbordador espacial o las cápsulas Dragon o otro tipo de cápsulas no están diseñadas para tener un riesgo de cero, sino que tienen un diseño que, no sé, te asegura un fallo cada 10.000 misiones o cosas por el estilo. No es que lo buscan el fallo, sino que tienen que asegurar ese nivel de falta de fallos. Entonces, esto de la parte de riesgos es bastante delicada. Eh, hay otro ejemplo que justamente hoy, antes de esta clase, vi y que me gustó bastante, que tiene que ver con la Estación Espacial Internacional. Y dicen que el video, se los puedo pasar, es un video de 5 minutos. Preguntan por qué la Estación Espacial Internacional se encuentra a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 2000? Etcétera, etcétera. Sino 400 kilómetros. ¿Verdad? ¿Por qué son 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional? Ok. Entonces, resulta que arriba de 700, si nosotros estuviéramos en una órbita arriba de 700, la Estación Espacial Internacional empezaría a cruzar la parte de los cinturones de Van Allen. Y los cinturones de Van Allen son los que protegen nos protegen en la Tierra de la radiación cósmica. Y cuando se plantean los requerimientos de la Estación Espacial Internacional, no dice nada acerca de pruebas de radiación. Dice que se quiere buscar un laboratorio con gravedad cero que permita, bueno, varias cosas, pero no habla nada de estar fuera de los cinturones de Van Allen, y por lo tanto no se busca se busca que esté abajo de los 700 kilómetros, porque para proteger a los astronautas de la radiación. Ahora, ¿por qué 400 kilómetros y no 300? Yo creo que ustedes tienen los elementos para contestar eso. Por qué no 300? ¿Por qué no 250? Tal vez es más barato, más fácil lanzar a 300 o 250. No, no tenemos que subir tanto como 400. ¿Quién de ustedes me dice eso? Creo que lo hemos discutido bastante. ¿Por qué? Y tal vez porque implica una mayor velocidad y hay más densidad de partículas. Exactamente, exactamente. El problema es la densidad, es la atmósfera. A 300 kilómetros, la Estación Espacial Internacional duraría como 2 semanas en caer, porque la cantidad, 2 semanas, un mes en caer, si no tiene propulsión. Entonces, a 400 kilómetros, la densidad atmosférica es un poquito más baja y por lo tanto la cantidad de propulsión que se tiene que generar no es no es tan alta. Pero vamos a ver, si la densidad atmosférica decrece exponencialmente, ¿por qué entonces no 500 o 600? Bueno, porque es más caro lanzar a 600 que a 400.
Es más caro lanzar a 500 que a 400. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una optimización entre costo, o sea, es una optimización donde se buscó reducir el costo, claramente, pero mantener los riesgos de manera aceptable, el desempeño de manera aceptable y también la cantidad de tiempo de manera aceptable. Y en este ejemplo que está ilustrado acá, ya me fui a ejemplos un poquillo más pesados. El ejemplo que ilustra el profesor de Beck, no sé si será holandés este man, o simplemente de origen holandés. Da el ejemplo del diseño de una casa. Por ejemplo, cómo los requerimientos de una casa, que es algo a lo que todos nos podríamos relacionar, no tener la dinero, pero relacionarnos, están claramente definidos y van a definir límites entre lo que nosotros podemos hacer y lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, en la casa debe poder dormir entre 4 y 6 personas. Obviamente, yo me imagino que ese requerimiento es como, bueno, deben poder dormir cómodamente en un cuarto separado, cosas por el estilo, ¿verdad? Yo he visto 6 personas durmiendo en un solo cuarto cuando estamos en fin de año en la playa, pero, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Luego, el total del costo debe ser de menos de $550,000, bueno, dichosos. La casa tiene que tener por lo menos 3 habitaciones y la casa tiene que tener una chimenea. Entonces, como ustedes ven y como vemos en esta cuestión de los principios, las limitaciones y los balances que nosotros tenemos que hacer, evidentemente nosotros podemos encontrar casas con 3 habitaciones de $1 millón, de $2 millones, de $5 millones, pero tenemos la limitación de $550,000. Luego, tenemos la limitación de la cantidad de ocupantes que tiene la casa. Y eso, si nosotros nos fuéramos a alguna de estas páginas donde venden casas, no sé, encuentra 24 o cosas por el estilo, nosotros tendríamos un montón de casas que se encuentran en diferentes puntos y en diferentes posiciones para poder encontrar nuestras cosas, y solo una cierta cantidad de casas van a cumplir con todos los requerimientos que nosotros nos estamos planteando acá. Y al fin y al cabo, desde el punto de vista de requerimientos, esa es la lógica de la ingeniería de sistemas, ¿verdad? La lógica de la ingeniería de sistemas es definir claramente cuáles son los requerimientos de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando para poder encontrar cuáles son las posibilidades. Como ustedes recuerdan, en ejercicios anteriores que hemos hecho en el curso de sistemas espaciales, nosotros hemos planteado los requerimientos, o yo les he planteado los requerimientos, diciéndoles, bueno, el sistema tiene que costar tanto menos, o el sistema tiene que tener cierta cantidad de masa, o cosas por el estilo. En esta segunda parte de la clase, más que ustedes recibir los requerimientos, lo que se va a buscar es que ustedes diseñen los requerimientos. Por cierto, les tengo que decir algo. En este momento están haciendo un arreglo en un techo que queda a mi nivel de piso y acabo de ver un taladro. Entonces, si llega algún tipo de bulla, mis disculpas por eso. Ok. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas acerca de esto. Es importante entender los conceptos de los que nosotros estamos hablando. Y en este caso, por ejemplo, el de la Estación Espacial Internacional, claramente lo que andaba buscando, bueno, escucha qué gráfica más fea. Lo que andaba buscando, vamos a hacerlo por aquí, era una reducción del costo. Entonces, por ejemplo, es muy probable que el costo de la Estación Espacial Internacional, de acuerdo a la altitud, fuera algo como esto, ¿verdad? Altitud y costo. Pero esta gráfica de costo es muy probable que fuera compuesta por varios costos. El primer costo tenía que ver con costo de lanzamiento, perdón, que probablemente era así.
y el segundo costo tiene que ver con costo de la propulsión que nosotros requeriríamos para mantenernos en esa órbita, que probablemente era así, ¿verdad? Y entonces el costo total va a ser esa gráfica y nosotros andamos buscando este punto dulce, ¿verdad? A donde estamos teniendo lo que nosotros andamos buscando de acuerdo a los requerimientos en los que nosotros estamos trabajando. Esos son dos ejemplos de lo que nosotros andamos buscando. No necesariamente es un punto, puede ser un área, un cierto tipo de ámbito o cosas por el estilo. Preguntas hasta acá. Muy bien, vean varias cosas que son importantes. No en todos los proyectos el requerimiento está tan claro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con la exploración de una misión, digamos, en la conceptualización de la misión, nosotros nos pueden decir, y creo que tengo un grupo que está bajo esas condiciones, nos pueden decir, bueno, a mí me gustaría saber cuánto me costaría cierta misión. Y evidentemente, si usted tiene $1 billón, puede hacer cualquier misión, claramente, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, hay $1 billón, claro, sin duda. Pero la idea, cuando nos dicen cuál es el costo de la misión, es decir, bueno, ¿cuál es el parámetro? El parámetro es la menor cantidad de costo bajo ciertas condiciones de riesgo y de desempeño, o la mayor cantidad de desempeño, o la menor cantidad de riesgo, o qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Muy probablemente y esto nos ha pasado a nosotros, cuando alguna institución está haciendo su primera misión, su mayor consideración es el costo. Y digo el riesgo, porque una primera misión que falla, es muy probable que no tenga una cierta misión. Y entonces usted dice, bueno, el costo es de aquí para abajo. Y el desempeño tiene que ser lo suficiente. Y el horario es un poco flexible. Entonces, son las cosas con las que nosotros tenemos que trabajar cuando estamos trabajando con las limitaciones de una misión. Esta gráfica y esto que acabamos de discutir va a ser nuestra principal discusión en todo lo que falta del curso. Preguntas hasta acá. Muy bien. Si no tienen preguntas hasta acá, me gustaría que una persona de cada uno de los grupos, por lo menos, me diga cuál consideran ustedes que va a ser la limitación más importante en el proyecto con el que ustedes están trabajando. Agenda o tiempo, costo, desempeño o riesgo. ¿Cuál de las cuatro? Entonces tengo que tener 4 respuestas por lo menos. Porque ya tenemos que empezar a hacer estas sesiones bastante más interactivas ahora que estamos trabajando con la misión. Cuatro grupos, 4 respuestas. Vamos a ver entonces. Si nadie empieza a hablar, voy a seleccionar a alguien random del grupo. Profe, en nuestro caso, Sí. bueno, pienso que el mayor problema sería, bueno, habrían dos importantes factores, el desempeño, como lo hemos discutido, comparado a otros, bueno, si quiere le digo al resto del grupo que se trataría, el concepto que tenemos. Sí, claro. Sería sobre la detección de basura espacial utilizando un satélite pequeño, un CubeSat. Entonces, el problema principal sería la comparación de eso contra sistemas que ya son dedicados en tierra, que requieren mucho más energía y son de mayor tamaño, ¿verdad? Y tienen Claro. o sea, una gran cantidad de instrumentos, comparado a un satélite pequeño que tiene una cantidad de energía bastante limitada. Y efectivamente también pienso que sería el costo, porque
la misión tiene que ser, para que sea factible, debería tener un costo aceptable y un desempeño aceptable, ¿verdad? Comparado a lo que estamos hablando, sistemas que ya existen. Claro. Entonces ustedes estarían hablando directamente de desempeño, porque ustedes tienen que ser mayor que el desempeño de los sistemas que están en tierra. Y esto es lo principal en la misión con la que ustedes están trabajando. Porque si no, si ustedes no mejoran el desempeño de los sistemas que están en tierra, entonces la misión no tiene sentido, ¿verdad? O profe, podría ser tal vez no mejorar específicamente el desempeño en forma general, pero sí tener un trade-off, tal vez no de algo que sea más sencillo captar desde el espacio, como lo que discutía, bueno, habíamos tenido un estudio, creo que era, bueno, un paper de un proyecto prototipo que era de eso, que decía que había limitaciones para los equipos en tierra que se podrían cubrir utilizando este proyecto, entonces por ahí Claro, claro. iría. Pero justamente las limitaciones de los equipos en tierra también hablan de desempeño, ¿verdad? Si entonces seguimos hablando de desempeño, ustedes tendrían obviamente una limitación de costo, pero el driver principal del sistema con el que ustedes están trabajando sería mejorar el desempeño de lo que hay en tierra. Sí, ¿verdad? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Ah, ok, perfecto. No, no. Ustedes son el grupo 2, me parece. Mm, La verdad no sé. ¿A Ahí qué hora se no. reunieron conmigo? A las 7:30. Sí, ustedes son el grupo 2. Ok, muy bien. Sí, yo los tengo. Como nos reunimos, el primer grupo que se reunió conmigo a las 7:30 es el grupo 2, el grupo que se me reunió a las 8:15, el grupo 1, luego el grupo 3 a las 9 y el grupo 4 a las 9:45, para que lo sepan. Así los tengo grabados. No los tengo con nombre de grupo todavía porque todavía podemos definir la misión o cambiar alguna cosa. Cuénteme, Alejandro. Creo que activó el micrófono. No, ok. Grupo uno. Cuénteme, la gente que se reunió conmigo a las 8:15. Cuéntenme qué creen ustedes que es la limitación más importante en el caso de ustedes. Hola, profe, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Cuénteme. En nuestro caso, consideramos que podría ser o costo o desempeño, porque por la naturaleza de nuestra misión, lo más probable es lo que, o sea, se la vendamos al Estado, ¿verdad? Entonces, no puede ser demasiado cara porque si no nos van a decir que no, ¿verdad? Mm. Este, Total, la que elegimos fue la de manejo ambiental. Manejo ambiental de la frontera sería, No, no de la frontera, sino de la zona de norte del bosques. país. Sí, Ok, perfecto. Ok, pero este, pero el otro también puede ser de desempeño, ujú, porque parte de nuestros requerimientos es que se pueda detectar de manera eficiente la tal ilegal, por ejemplo. ujú. Si no está funcionando bien, o sea, si tiene alguna falla constante, bueno, no constante, lo suficientemente frecuente, estaríamos gastando este tiempo y recursos de la policía. Claro. Entonces, por eso pensamos que el desempeño también. Ya lo interesante. Entonces ustedes van a tener que plantear requerimientos desde el punto de vista de costo, pero probablemente el desempeño va a ser importante porque tienen que plantear requerimientos a nivel de tiempo. El tiempo de revista, cada cuánto tiempo nosotros vamos a revisar eso para que sea útil, pero con un costo que sea aceptable, o más bien ustedes determinar cuál es el costo. Porque el asunto en el caso de ustedes no es tanto, como les digo, tener un costo mínimo, sino ustedes decir, con cierto desempeño, cuál es el costo, ¿verdad? Y eso va a ser importante. Muy buena observación. Creo que está bastante claro. Grupo 3, cuéntenme. Bueno, yo creo que para nosotros somos los de la vigilancia del oleoducto. Ajá. Yo creo que aparte del costo es algo que nosotros nos vamos a dar cuenta
hasta que sepamos cómo nos va a funcionar bien en el aspecto de desempeño también, Sí, claro. porque vamos a tener que conocer primero, bueno, o más bien cuáles equipos son los más óptimos para la misión, pero también consideraba que el riesgo es importante porque, bueno, no sé hasta dónde ellos estén dispuestos, Recope, a pagar por algo que no saben si funciona o no. Ujú. Entonces deberíamos poder también como demostrarles que la plata no solamente va a ser utilizada como algo de prueba, sino que más bien también les vamos a dar algo que funcione realmente. Entonces, Eso es una muy buena observación. Me encanta la observación que usted está teniendo. uh-huh, El balance es este, y esto es algo que nosotros hemos experimentado. Ustedes tienen que plantearles a ellos cuál es el riesgo. Imagínense que ustedes hacen esta empresa, y es una empresa nueva, que nunca ha lanzado un satélite, y llegan a ofrecerle esto a Recope, y Recope dice, "Ey, y- mejor yo contrato no sé, a Boeing o a Airbus para que me haga esto". Y ustedes dicen, sí, ustedes tienen un riesgo mayor con nosotros, obviamente, pero el asunto es que el costo es mucho menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto riesgo están dispuestos a manejar en una cuestión exploratoria? Ustedes les dicen, bueno, y Recope, esto que les estamos ofreciendo cuesta $5 millones. Y Airbus, y usted les está cobrando 100 y Boeing les está cobrando 95, ¿verdad? Por cierto, esta fue la clave de SpaceX. El problema de SpaceX era el riesgo, que el riesgo era aceptable para ciertas aplicaciones, pero por ejemplo no lo es para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tiene en el United Launch Alliance un riesgo bajísimo. De hecho, el Delta 4, que es el cohete que utiliza la Fuerza Aérea de Estados Unidos para lanzar cápsulas, y nunca ha fallado, nunca ha fallado. Pero por otro lado es costosísimo, ¿verdad? Es una muy buena observación. Efectivamente, ustedes tendrían que trabajar sobre un cierto riesgo, donde ustedes dicen, bueno, y este riesgo nos disminuye el costo y andamos buscando cierto desempeño. Pero si el requerimiento si el requerimiento para la misión de ustedes fuera desempeño, y yo me iría por Ariane, por Airbus, por cosas por el estilo, ¿verdad? Si ustedes quieren desempeño, nos vamos a ir directamente con la empresa que te garantiza mayor desempeño, ¿verdad? Pero, ¿a qué costo? Ese es el asunto, ¿verdad? El asunto es, ¿qué tanto es esto, verdad? Hasta ahora no hemos hablado de ningún proyecto que tenga limitaciones de tiempo, ¿verdad? Pero ahí pueden haber limitaciones. Muy buena observación. Muchas gracias. Creo que lo estamos entendiendo bien. Me falta un grupo 4, cuénteme. Bueno, las limitaciones que nosotros tal vez podemos considerar es lo de costos y riesgos, porque al final escogimos monitorear lo que son las embarcaciones a nivel de Costa Rica y Panamá. Entonces, costo, y primero porque obviamente son dos países que tal vez no lleguen a pagar una millonada por monitorear lo que son las embarcaciones, y el riesgo porque estábamos hablando que, bueno, un compañero había visto una noticia que el canal de Panamá se estaba secando. Entonces, sí, tal vez esto pueda llegar a ser un riesgo en la cantidad de embarcaciones que puedan traficar no sé, en X tiempo que nosotros estemos monitoreando. Claro, Y esas fue como las que encontramos. claro, y de hecho ustedes van a tener que garantizar un cierto desempeño, pero decir, bueno, el riesgo de ustedes es este porque están disminuyendo el costo, ¿verdad? Y ahí después, si empiezan a trabajar con algún cliente, van a tener otra limitación, que es esta del horario, ¿verdad? Del tiempo con el que nosotros estamos trabajando. Muy bien, muy buena observación, Tania. De hecho, les puedo contar, creí que nadie iba a hablar de riesgo, pero hablamos de riesgo, efectivamente. Les iba a contar que en el proyecto Irazú, el mayor, eh, el mayor requerimiento fue el riesgo. Creo que lo he mencionado varias veces, pero este era el mayor requerimiento. Esto era lo más importante. Así que se buscó, dentro de ciertos parámetros de costo, de horario y de desempeño, que el riesgo se disminuyera
lo más posible. Y por lo tanto, cuando usted quiere disminuir el riesgo, la cantidad de partes móviles es mínima, la cantidad de misión, la cantidad de objetivos en la misión es mínimo, porque usted quiere arriesgarse lo menos posible. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos cálculos de cuál era el tiempo en que el sistema iba a estar en órbita. Hicimos los cálculos más conservadores que pudimos haber hecho, porque si nosotros no cumplíamos con ese requerimiento, no cumplíamos con la misión. Entonces calculamos, por ejemplo, la densidad atmosférica en el máximo solar posible, casi que en una tormenta solar. Y eso nos dio 6 meses. Entonces nuestro requerimiento fue que el sistema operara por 6 meses. Cuando el sistema estaba operando más de un año, la gente nos decía, pero ustedes no dijeron que 6 meses. Y nosotros sí, efectivamente dijimos que 6 meses. Ya está operando más de un año, quiere decir que cumplimos con el requerimiento, ¿verdad? No es una trampa, fuimos completamente transparentes en ese sentido. Dimos una garantía de cómo íbamos a estar trabajando y cumplimos con esa garantía porque nuestra principal cuestión era la cuestión del riesgo. Pero ese no necesariamente es lo que es más importante para cualquiera de los requerimientos de cualquiera de las misiones con las que nosotros hemos estado trabajando. Profe, sí. Para garantizar eso, bueno, usted dijo que sobredimensionaron porque no podían tener fallos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hubo ahí como de que se pasaron del presupuesto, por decirlo así, para poder garantizar eso? ¿O no hubo? No nos pasamos del presupuesto. El asunto es que el presupuesto estaba definido. Ajá. Entonces, nosotros disminuimos el riesgo con el presupuesto, porque el presupuesto sí es un límite. El presupuesto es básicamente como decir esto, la casa cuesta $550,000, ¿verdad? Entonces, optimizamos riesgo. Entonces, por ejemplo, le puedo decir esto. Más o menos la cantidad de componentes con las que nosotros trabajamos era $70,000. Más o menos, 70K. Con $70K, nosotros nos podemos comprar un equipo de ADCS avanzado. ¿Cierto? Sí da. Y tener una antena de parche. Pero un equipo de ADCS y una antena de parche nos genera más riesgos porque si el equipo de ADCS no funciona, entonces la comunicación no va a funcionar, ¿verdad? Entonces son puntos de falla. ¿Cuál creen ustedes que es la antena menos riesgosa de todas? Obviamente la omnidireccional, ¿verdad? Obviamente, porque la omnidireccional no requiere de un ADCS, pero la omnidireccional tiene el problema de que nosotros no tenemos un ancho de banda muy bajo. Pero como nuestro objetivo era riesgo y no desempeño necesariamente, el ancho de banda se mantuvo con el riesgo aumentado, se mantuvo un ancho de banda que fuera suficiente. O sea, en esta misión nosotros pudimos haber tenido más ancho de banda, pudimos haber tenido un ADCS activo, pudimos haber tenido, y todas estas cuestiones tienen que ver con desempeño. Podemos haber tenido un ADCS activo, podemos haber tenido ancho de banda, pero ¿en qué nos enfocamos? En baterías. ¿Por qué? Ya ustedes lo saben, se los pregunté en el examen, porque las baterías son la mayor fuente de falla de un sistema de pequeños satélites. Entonces nos conseguimos unas baterías que ya fueran con un TRL de 9, porque tener baterías con TRL de 9 es la mejor garantía posible de disminución del riesgo. Y digamos, por eso, ¿qué hubiera pasado si en vez de... ¿Cuánto fue que duró el proyecto, digamos, activo? De lo que habían garantizado, ¿cuánto más, digamos? Casi 2 años duró el satélite operando. Digamos, si lo hubieran... ¿Qué pasa si hubiera
no sé si lo hicieron, así un cálculo como de qué hubiera pasado si en vez de mencionar tanto las baterías hubiera sido menos a nivel de costo, por ejemplo. O sea, eso era como lo que estaba pensando yo, que No tal vez no estoy, no, tanto, perdón, no sí, estoy no, entendiendo la pregunta. que hubiera pasado si más bien, no, era como, al final, digamos, duró año y medio más, fue, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Que sí, que más bien, eso me imagino que más bien tenía que ver con los requerimientos, que le habían dicho, di, no es tan importante que dure, bueno, al final fue que duró 2 años, ¿verdad? Pero el objetivo era 6 meses, que si Sí. ustedes más bien hubieran garantizado, qué sé yo, apenas pasarse los 6 meses, pero para ver qué hubiera pasado más bien con el costo, digamos así, si nunca hicieron como esos cálculos después o antes, no sé. Vieras que todavía no estoy entendiendo la pregunta. Me No. siento como un jugador de fútbol después del No, partido. Es que tal no, vez no nada estoy más entendiendo. tal Ajá. vez nada más una idea en la cabeza, pero no, todo bien. No, 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 por supuesto, pero me encantaría responder la Que pregunta, pero no estoy teniendo claro cuál es la pregunta en específico. no es una pregunta, nada más era para saber si ustedes habían hecho como esa consideración después o así, que ya cuando vieron que duró tanto, así que hubo un sobredimensionamiento de la batería, que era lo que garantizaba, digamos, el que se cumplieran esos 6 meses, que si nunca se pusieron a pensar o nunca hicieron el cálculo de ok, cumplimos con un año y medio más, tal vez lo hubiéramos hecho a la mitad, digamos, el dimensionamiento y cuánto hubiera sido la diferencia en costos, si hubiera sido mucha, si hubiera sido poca, algo No, así, no no, sé. no. Tal No, vez, tal vez, tal vez no me estoy explicando correctamente. ok, ok. El tiempo que duró el satélite no tiene que ver con las baterías. Ah, ok, ok. Las baterías se sobredimensionaron para asegurarnos de que el satélite tenía el menor riesgo posible, o sea, nunca iba a Ujú, fallar, no se iba a ok, descargar la batería, que es lo que Juan José explicó en clase. Pero la cantidad de tiempo que duró operando tiene que ver con la caída de la órbita debido al efecto del arrastre atmosférico. ok, ok. Y eso es algo que nosotros Todo no bien. controlamos. Eso es algo que nosotros no controlamos porque tiene que ver con la densidad de las partículas en la atmósfera y la densidad de las partículas en la atmósfera tiene que ver con la actividad solar y la actividad solar hasta ahora es impredecible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted me pregunta y creo que si trato de interpretar su pregunta, ¿qué hubiera pasado si nos compramos no esas baterías, sino las baterías de la mitad? No lo sabemos, porque unas baterías con la mitad de capacidad generan un mayor riesgo y nosotros estamos tratando de disminuir el riesgo lo más posible. Si nosotros disminuimos el riesgo lo más posible, manteniéndonos dentro de este presupuesto, ¿para qué vamos a gastar menos? Ven que, y esto me encanta, creo, si estoy entendiendo la pregunta, me encanta la pregunta, porque el asunto es este. Si usted tiene, qué sé yo, $60,000 para disminuir, y esto es lo que usted tiene, y usted tiene que disminuir el riesgo, yo me gasto los $60,000 para disminuir el riesgo lo más posible. Porque usted me dice, no, pero diga, gastemos 40,000. 40,000. Si su requerimiento es de costo, está bien. Ustedes les dicen que el presupuesto posible es 60,000, pero su requerimiento es de costo y usted lo bajó a 40,000, súper bien. Pero su requerimiento no es de costo, su requerimiento es de riesgo. Y si su requerimiento es de riesgo, usted con $20,000 más va a seguir disminuyendo el riesgo. ¿Por qué no gastarlos? Porque usted dice, mi garantía es disminuir el riesgo lo más posible y con el gasto que nosotros estamos haciendo, estamos disminuyendo el riesgo. Por eso es que le dimos prioridad a las baterías. Y Juan José fue fundamental ahí para cuestiones de dimensionamiento, pero sí, definitivamente. Ahora imagínense ustedes, ¿cómo harían ustedes las pruebas de una batería de un satélite nuevo? Digamos, por ejemplo, que ustedes, algunos de ustedes se vayan a trabajar con Juan José en el desarrollo de nuevas baterías para satélites, ahí, ¿verdad? Al laboratorio que tienen en electromecánica. Y bueno, ya las van a lanzar. ¿Qué creen ustedes que harían? Probablemente. Si el riesgo es muy alto de lanzar unas baterías nuevas,
Evidentemente, las baterías irían como carga secundaria con unas baterías que han sido probadas en el espacio, para hacer las pruebas en el espacio y asegurarse de que el sistema funciona, ¿verdad? Antes de que esas baterías sean las únicas baterías de un satélite. Hay gente que se toma esos riesgos, sí, sin duda, pero son riesgos muy altos, tienen que ser medidos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, les cuento así en confianza, que no salga de esta clase. Nosotros hemos planteado la posibilidad de desarrollar un satélite con diferentes actores centroamericanos o latinoamericanos, con el objetivo de probar nuevos componentes hechos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, el probar componentes hechos en cada uno de nuestros países, si todo el satélite es completamente nuevo y no tiene un TRL-9, tiene un riesgo altísimo. Altísimo, ¿verdad? Pero nosotros estamos pensando más en desempeño que en riesgo. Ahora, ¿cómo balancea usted este riesgo? Por ejemplo, puede ser que el spacecraft bus, que es lo que nosotros llamaríamos, qué sé yo, el power, el OBC y COMS, tenga un TRL de 9. Con eso usted disminuye el riesgo, pero puede tener un power secundario, puede tener un OBC secundario, comunicación secundaria, un ATCS secundario, cosas por el estilo secundarias, que son las que usted va a probar en órbita. Pero tiene que ver muchísimo con cómo trabajamos los riesgos y cada una de las cosas. De hecho, esta es la discusión que vamos a tener en todo el curso, en todo lo que resta del semestre, se los aseguro. Pero por ahí anda el asunto, es entender cuáles son los riesgo versus desempeño y a dónde es que está la prioridad que nosotros tenemos. Me encanta porque esta lámina nos ha dado para discutir muchísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y estas discusiones son las discusiones más importantes. Definitivamente me estoy aprovechando de la experiencia del semestre pasado en el curso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Nosotros tenemos que entender claramente desde el punto de vista de los socios, que nosotros podemos ser parte de los socios, pero desde el punto de vista de los socios, ¿cuáles son las expectativas que estos socios van a tener? Y estas expectativas las tenemos que convertir en lo siguiente: necesidades, objetivos y metas, en limitaciones, que son las limitaciones de las que estamos hablando, y en determinar cuáles son los criterios de éxito en el proyecto. Vean lo interesante de esto. Los clientes no nos van a dar las expectativas lindas, planteadas en nuestro requerimiento. Los clientes no nos van a decir, sí, vamos a hacer una estación espacial internacional. Vean, necesitamos que esa estación quede a 400 kilómetros, que tenga cierta cantidad de costo, cosas por el estilo. Eso, así no va a funcionar. Ustedes lo tienen claro. Va a decir, nosotros requerimos tales y tales cosas. Por ejemplo, nosotros requerimos saber cuántos barcos hay en Costa Rica cada una hora en mar territorial. Nosotros requerimos un monitoreo, un mejor monitoreo de los bosques, porque se dan, qué sé yo, fuegos en Guanacaste y los satélites actuales los detectan solamente una vez por semana, una vez por mes. Necesitamos una vez por día, una vez por cada cierta cantidad de horas. O sea, realmente plantear las expectativas y convertirlo en objetivos, metas, constraints, limitaciones. Las limitaciones, que era lo que estamos viendo en la lámina pasada, bueno, pero no tenemos plata, o tenemos que tener esto listo en 3 años, o cosas por el estilo. Y los criterios de éxito del proyecto. Vean que los criterios de éxito son tan importantes que en este caso nosotros dijimos 6 meses cuando sabíamos que 6 meses era lo mínimo. Porque cuando usted plantea sus propios criterios de éxito, usted después dice, bueno, lo cumplimos. Obviamente esto tiene que venir con la discusión con los posibles socios, clientes o lo que nosotros estamos trabajando. Así, nosotros vamos a definir los requerimientos a partir
del desarrollo de lo que se conoce como el ConOps. ConOps es el concepto de operación. El concepto de operación es básicamente como cerrar los ojos e imaginarse la misión, ¿verdad? Es como decir, bueno, yo me imagino una constelación de satélites haciendo tal cosa o cosas por el estilo. Eso lo vamos a discutir ahora. Y entonces, cuando usted desarrolla el concepto de operación, se desarrollan los requerimientos, que requerimientos es como algo así, ¿verdad? Como, bueno, el concepto de operación de una casa es, bueno, vamos a vivir en esa casa por unos, no sé, 30 años, esa casa no va a quedar cerca de la escuela y tal cosa, estos son los requerimientos, y después de los requerimientos usted dice, bueno, estos requerimientos se ajustan al concepto de operación de lo que nosotros estamos trabajando, sí o no, ¿verdad? Y a partir de eso es que nosotros vamos a desarrollar toda la parte del diseño del sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como inicio? La expectativa del cliente. O el cliente o el socio o lo que fuera. A mí no me gusta solo hablar de clientes, pero instituciones, socios, etc. Otras expectativas de los clientes puede ser, no sé, que el costo sea menor, que el requerimiento sea mayor. Y acá, cuando nosotros hemos estado estableciendo cuáles son los requerimientos, después podemos tener realimentación de los mismos clientes de los requerimientos con los que estamos trabajando. Primero, entonces, tenemos que definir quiénes son nuestros stakeholders. Stakeholders, a veces me cuesta traducir este concepto en español. Stakeholders puede ser como socios o puede ser como clientes, pero la verdad la mejor traducción que puedo encontrar es partes interesadas. Partes interesadas quiere decir que no necesariamente esa parte está pagando, esa parte está influyendo, o esa parte siquiera se está dando, tiene alguna influencia dentro del proyecto, pero al ser parte interesada, nosotros tenemos que tomarla en consideración. Les voy a dar un ejemplo. Disculpen que use tanto el proyecto Irazú, pero obviamente lo tenemos muy presente y entonces lo usamos como ejemplo. En el proyecto Irazú, nosotros planteamos como parte interesada a la ciudadanía costarricense. Y bueno, ¿por qué la parte interesada a la ciudadanía costarricense? Porque al ser el primer proyecto a nivel nacional, esto implicaba que la opinión pública definitivamente iba a ser importante en la definición de los requerimientos y en cómo se iba a ver el proyecto desde el punto de vista de relaciones públicas. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, ¿cuál es un requerimiento de la parte interesada de la ciudadanía costarricense? Que no haya desperdicio de recursos. Ustedes se imaginan una portada en el diario Extra diciendo, satélite costarricense no sirve para nada. Una cosa así, ¿verdad? Yo no sé, probablemente no estaría dando este curso en este momento. Cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Uno de los requerimientos, ya volviendo al tema, fue que el satélite tenía que cumplir una misión que fuera importante de acuerdo a los objetivos de desarrollo del país. Es muy abstracto, lo sé, pero vean que, por ejemplo, al final el objetivo de ese satélite tuvo que ver con el objetivo de Costa Rica de ser carbono neutral y aportar a esa lucha de Costa Rica de ser carbono neutral. Estuvo relacionado con ese objetivo. Entonces, ahí planteamos un objetivo duro, ¿verdad? Que es definir, bueno, la parte interesada y cuáles son las expectativas de esa parte interesada. Ahí nosotros empezamos a trabajar conceptos para soportar las estrategias, o sea, cómo definir esas estrategias. Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, nos vamos a alinear con un objetivo país y ahí definir las expectativas en statements, en frases aceptables, ¿verdad? Analizar esas expectativas para ver qué tan efectivas son, validar las expectativas, ¿verdad? Entonces tenemos que validar las expectativas de manera bidireccional y aquí es donde volvemos
a, a que los clientes van a validar esto y volvemos acá. Obtener el commitment, o sea, que los clientes aquí o los socios, las partes interesadas digan, sí, está bien, démosle por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener en ese sistema? Expectativas validadas, concepto de operación, estrategias de soporte de lo que nosotros vamos a hacer y las medidas de efectividad. O sea, ¿qué vamos a decir? El proyecto es exitoso si logra tal cosa, A, B o C. Muy bien, entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Primero, necesidades. Una sola frase que englobe la necesidad del sistema. Debe relacionarse con el problema que resuelve el sistema, pero no es la solución. Esto es muy importante y esto a veces nos cuesta mucho a los ingenieras que estamos en el área de la parte de tecnología. No solemos abstraernos de la solución y la necesidad. De hecho, en la parte de tecnología, la gente en ingeniería que ha logrado entender la necesidad han sido los más exitosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entienden cuál es la necesidad que no está cubierta. Por ejemplo, pensando en los proyectos de ustedes, no existe un monitoreo constante de los barcos en el mar territorial de Costa Rica. O no existe un monitoreo que nos dé suficiente tiempo. Ahí yo les diría, por ejemplo, investiguen qué está pasando con los barcos que tienen radar, con los aviones que tienen radar de los Estados Unidos y cada cuánto pueden detectar barcos. Con la otra gente, los sistemas que existen en tierra para monitorear basura espacial solamente pueden monitorear objetos que tengan 5 centímetros o más. Y la Estación Espacial Internacional y otros objetos pasan siendo bombardeados por objetos de menor tamaño. Ahí está, hay una necesidad. La necesidad es determinar objetos de menor tamaño en órbita. O, por ejemplo, existe, qué sé yo, los incendios forestales en Costa Rica solo se detectan cuando tienen cierto tamaño y después de cierto tiempo de haber iniciado, si están en áreas alejadas. Eso es otra necesidad, ¿verdad? Cosas por el estilo. Pero la necesidad, recuerden, se relaciona con el problema, no con la solución. Se relaciona con el problema, no con la solución. La necesidad no me puede decir, se requiere un satélite que, se requiere una cosa que, porque la solución no necesariamente tiene que ser un sistema espacial. Y eso es muy importante. Tenemos que enfocarnos en que la necesidad esté abstraída, o sea, no sea necesariamente lo mismo que la solución. Las metas. Las metas constituyen un set general de las expectativas del sistema. No deben ser cuantitativas ni medibles, deben estar definidas, pero deben estar definidas de tal manera que usted sepa con certeza si el sistema cumplió la meta o no. Entonces, por ejemplo, una meta puede ser monitorear objetos de más de 3 centímetros, de menos de 3, de entre 5 y 3 centímetros. Ok, muy bien. Tener una meta puede ser poder ver incendios forestales que pasan con un mínimo de tiempo de 1 hora. ¿Ah? Maravilloso. Cosas por el estilo. Sí, Diego, dígame. Pero eso que usted acaba de decir no es cuantitativo y medible. Ambas. Sí, tiene razón. Tiene que ver con los objetivos. Es un buen punto. De Sí, hecho, sí, yo pero veo no. esto difícil por eso mismo, porque más bien No, cuesta plantear algo así, digamos, y de verdad hacer a un lado la parte cuantitativa y medible. Siento yo que como uno está acostumbrado a eso y cuesta como cambiar ese mindset para pensar y plantear una meta así. buena observación. Buena observación. Tiene razón. Y voy a ir más allá de esto. ¿Cuál es la meta? Mejorar el rendimiento, por ejemplo, para la gente que está viendo basura espacial, mejorar el rendimiento de los sistemas en tierra
para detectar basura espacial. Esa es la meta. La meta del monitoreo ambiental, tener una mejor, detectar de manera temprana la cantidad de incendios forestales, o el del barco, qué sé yo. Lo estoy diciendo de manera general, ¿verdad? No estoy planteando. Es tener una mejor visión de los barcos que están ingresando al mar territorial con objetivos de tal cosa o de tal otra. Sí, es difícil, yo sé, pero la meta tiene que ser clara, pero no necesariamente medible, porque ya ahí estamos hablando de objetivos. Y lo que yo estaba hablando al principio definitivamente son objetivos. Es una muy buena observación, Diego, y me deja llegar al punto al que quería llegar. Dígame. Perfecto. Ok. Entonces, el concepto de operación, CONOPS, considera todos los aspectos de operación y describe todas las etapas. De manera general, es como cerrar los ojos y ver la misión. Por ejemplo, esto es una misión que va a llegar a la Luna, y entonces el concepto de operación es que se va a lanzar el cohete, este cohete va a separarse, y después de separarse vamos a tener una inyección en órbita, y esa inyección en órbita va a llegar hasta cierto punto, y después de eso vamos a volver a Tierra. ¿Ok? Ese es un concepto de operación de una misión que va a llevar astronautas a la órbita de la Luna y después volver. Eso es el concepto de operación. En el caso de los objetivos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La misión que da el SMAT es la misión esta de FireSat. Entonces vean que esto plantea una cierta necesidad, donde dice, bueno, los incendios forestales tienen un impacto en el comercio, en la recreación, etcétera, etcétera. Se requiere un sistema más efectivo para identificarlos y monitorearlos. Ojo, esto no es un número, ¿verdad? Esto no es un número. Dice, pero sí plantea una necesidad. Un sistema más efectivo. Necesidad. Para identificar y monitorearlos. Claramente, ¿qué es lo que busca? Deseable. Ya esto es un requerimiento adicional. Monitorear incendios forestales en otras naciones. ¿Ok? ¿Quién es el cliente? El servicio forestal que busca usar los datos. Los datos tienen que cumplir los objetivos de ambos grupos, tienen que permitirles responder rápidamente a condiciones cambiantes. Promptly, esto es una meta, pero no está necesariamente, no tiene un número, ¿verdad? Todavía. Entonces, objetivos. Detectar, identificar y monitorear incendios forestales en Estados Unidos, incluyendo Canadá y Alaska. Y near real time. Ok, aquí todavía no hay tiempo. Objetivos secundarios. Demostrar al público que hay acciones positivas, colectar valores estadísticos, monitorear incendios forestales en otras naciones y otros datos, si es posible. Ok. Entonces, el concepto de misión dice cada una de las partes del sistema tal cual, ¿verdad? No necesariamente solo el satélite, porque nosotros tenemos que pensar, y ya lo hemos visto en clase, el elemento de lanzamiento, el elemento en tierra, la operación de la misión, no estoy hablando del equipo como tal, sino la operación, cómo se opera la misión. Toda la parte de comunicación y de control que puede tener alguna estación, algunos satélites o alguna otra cosa, el objeto de estudio con el que nosotros estamos trabajando, órbitas y constelaciones con los que nosotros estamos trabajando y el sistema de la parte espacial. Ahí se ve claramente la arquitectura. En el caso del proyecto Irazú, que nosotros utilizamos como ejemplo, el objetivo era, primero, desarrollar un proyecto de ingeniería en todos sus ciclos. ¿Quién define los ciclos en este caso? El NASA
Project Lifecycle, porque nosotros necesitábamos alguien que nos dijera esto, Project Lifecycle de NASA. Entonces, si nosotros teníamos que hacer un proyecto que cumpliera todos los objetivos, perdón, cumpliera todo el ciclo de vida, teníamos que definir ciclo de vida. Esto no lo define NASA. Utilizando tecnología CubeSat, ya aquí nos estamos limitando, como una prueba de concepto. Esto es bien importante. Cuando nosotros dijimos que esto era una prueba de concepto, dijimos que esto no es un producto terminado. De una plataforma de comunicaciones que transmita variables ambientales desde áreas remotas en Costa Rica y visualizarlos en un centro de estudio de cambio climático. Si ustedes ven aquí, en ningún lado dice San Carlos, en ningún lado dice 6 meses, en ningún lado dice muchísimas cosas, pero sí tiene algunas limitaciones, por ejemplo, la cuestión de que sea CubeSat y la cuestión de que sea en Costa Rica y en áreas protegidas. Y entonces acá es el ejemplo del objetivo principal. Acá hay algunos ejemplos de requerimientos que ustedes pueden utilizar como ejemplos. En este caso, quién es el dueño de los requerimientos está planteado acá. Y si el actor es pasivo o activo, está planteado acá. Por ejemplo, el MISIT se comportó como actor pasivo porque no participó necesariamente en el proyecto, no participó, no nos dio un 5, por cierto, por aquello, no le diga a nadie. Pero era un actor principal porque es el rector del tema en el país. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, tiene que cumplir una misión científica que incluya un componente espacial. El proyecto debe ser lanzado en 2017. Esto no se cumplió. Esto se lanzó en 2018, ¿verdad? Aquí está el requerimiento de costo. El budget no puede ser excedido. Tiene que generar capacidades académicas y infraestructura especializada. De hecho, las capacidades académicas que se generaron a partir de este proyecto se ven reflejadas en el curso que ustedes están cursando en este momento. Es uno de las... Todavía estamos con ese cumplimiento de ideas, por dicha. La infraestructura especializada la encontramos en el edificio de la Escuela de Ingeniería Electrónica, donde operamos misiones. La misión debe proveer experiencia a estudiantes y profesionales de cómo desarrollar, manufacturar, testear y operar misiones, ¿verdad? De CubeSat. Y MISIT debe proveer soporte financiero. Eso no ocurrió, pero eso era un requerimiento. Muy bien, entonces el concepto de operación de esta misión es bastante más fácil. Estamos teniendo una antena en un punto remoto, con un punto de vuelo que iba a comunicarse con el Tecnológico de Costa Rica. Este edificio creo que es el de San José o algo así, pero bueno, no importa. Y esa data tenía que ser visualizada. Si ustedes lo ven, esto le falta un montón de detalles. Es simple y llanamente el concepto de operación tal cual. Es qué es lo que va a pasar, cómo se visualiza, cuáles son las partes que van a existir en este caso. Por ejemplo, en esos segmentos podemos tener una estación remota, que esto es fundamental, ¿verdad? Si no tenemos una estación, bueno, perdón, la que es fundamental es la estación de tierra. En el caso de la estación remota, esa estación funcionaba porque ahí se medían varias de las cosas que nosotros estábamos midiendo, pero esto no necesariamente es el caso. Este es el objeto de estudio en el caso de Irazú. La parte de vuelo, evidentemente, para cualquier proyecto espacial, que va a ser un satélite o una constelación de satélites. En la parte de fases del concepto de operación, estamos hablando de la operación de lanzamiento, cuánto va a durar, porque en el caso de nosotros, vean qué interesante es esto. Nosotros en el concepto de operación mencionamos que nos íbamos a basar en el Japanese Transport Vehicle 5, HTV5. Pero vean lo interesante, esto no pasó así. ¿Era un requerimiento? No. Esto es, el concepto de operación es decir cómo funcionaría el sistema. No necesariamente así va a funcionar al final. Pero no importa, porque lo importante es ver qué tan factible es.
Vea que si hay un requerimiento, comply with CubeSat standards. Esto es un requerimiento. ¿Por qué comply with CubeSat standards? Una de las razones por las que nosotros queríamos comply with CubeSat standards es porque nos permite flexibilidad en el lanzamiento. Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos con un estándar, entonces cuando nos dijeron, bueno, los van a lanzar SpaceX, no hay problema, lo lanzamos con SpaceX, porque tenemos un estándar y ese estándar es conocido por todos los proveedores de lanzamiento. Esta fase, como era a través de la Estación Espacial Internacional, duraba entre 5 y 10 días. La parte de órbita temprana es cuando está en safe mode y empieza a operar. Dijimos que iba a durar una semana. Después la operación, aquí está, requerimiento, 6 meses. Y el decommission, cuando entra en inert mode y empieza a transmitir navegación y datos de salud. Esto ya pasó. Y entonces el satélite de orbits and bursts into the atmosphere. Como ustedes ven, el concepto de operación tiene claro tiempos, tiene claro qué es lo que va a pasar, no necesariamente dice cómo. Y aquí trabajamos 2 semanas. Aquí está la descripción de cada uno de los modos, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo. Lanzamiento, ninguno de los sistemas está activo porque, por ejemplo, los requerimientos de NASA dice que CubeSat no puede estar encendido. Cuando está en órbita se entra al modo seguro, ahí se activan los subsistemas, el modo de operación nominal y después el modo de operación inerte. Esto es la descripción directamente de la lámina que nosotros estamos viendo actualmente, ¿verdad? Entonces, vean, aquí hay 2 etapas fundamentales. Entender el cliente, identificar alternativas. Entonces aquí nosotros le preguntamos al cliente, bueno, o entendemos o estudiamos el cliente y aquí refinamos las necesidades y los objetivos, las limitaciones y qué estamos asumiendo. ¿Qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que hay plata, estamos asumiendo que no hay plata. Hay cosas que se tienen que asumir para definir esto. Entonces, podemos definir los requerimientos de misión de alto nivel y definir el concepto de operación. Este es ConOps, ¿verdad? Y aquí entonces ya después empezamos a definir si estos sistemas efectivamente están cumpliendo, si el ConOps está cumpliendo con los requerimientos que nosotros estamos definiendo. Y así definimos y clarificamos los requerimientos, analizamos y evaluamos el costo efectivo, etcétera, etcétera, y llegamos a un punto del Mission Concept Review, donde vamos a tener objetivos, concepto de operación y requerimientos. Y entonces, acá, lo que nosotros andamos buscando, ¿cómo se valida que estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar cuando ustedes presenten el MCR, Mission Concept Review? ¿Los requerimientos de la misión satisfacen las necesidades? O sea, si ustedes ponen una necesidad y ningún requerimiento trabaja sobre esa necesidad, entonces tenemos problemas, porque los requerimientos, ¿qué es el asunto de los requerimientos? Los requerimientos, si se cumplen, garantizan que la necesidad se cumplió. Eso es lo importante. Entonces, vean lo importante de esto. Al fin y al cabo, yo le digo siempre a la gente que los requerimientos de la misión son como una licitación. Imagínense que ustedes estuvieran licitando para el Estado. Entonces, ustedes les dicen, qué sé yo, vamos a hacer una carretera a Cartago o vamos a mejorar la carretera a Cartago. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el requerimiento? El requerimiento es que con la cantidad de tránsito que pasa por la carretera a Cartago, el tiempo de viaje bajo condiciones normales se disminuya en un 20%. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa
si hago 20 carriles, probablemente se va a disminuir, sí. Y si hago un carril, se va a disminuir también. ¿Qué pasa si yo creo otra carretera paralela en otro lado? Y se disminuye y logramos también el objetivo. No necesariamente trabajando sobre la carretera actual, sino creando una carretera paralela. Bueno, ahí lo logramos. Pero si nosotros decimos, no, es que tenemos que mejorar esta carretera, entonces tenemos que empezar a pensar en requerimientos. Además, y esto va a ser importante, ¿es la misión factible técnica y programáticamente? ¿Verdad? Esto es una pregunta muy importante y eso tenemos que definirlo en el MCR. Aquí está lo que tiene que contener en la próxima presentación que ustedes van a hacer, gente. La presentación del MCR va a tener los objetivos y las metas de la misión, las necesidades de la misión, me disculpan acá, vieras que a veces el sistema me corrige en inglés. Los requerimientos científicos que pueden existir, las especificaciones del sistema, los supuestos, o sea, nosotros estamos suponiendo que alguien nos va a financiar, nos estamos suponiendo que tal cosa, planes de verificación, ¿cómo verificarían ustedes que eso se va a cumplir? El concepto de sistema, que es el concepto funcional del sistema, esto es ConOps, las dos cosas son ConOps. Esta lista de lo que nosotros estamos viendo. Y las herramientas, hay un handbook que se llama el NASA Systems Engineering Handbook. En el apéndice C dice How to Write Good Requirements. Y esto lo voy a, creo que, vamos a ver, creo que es Systems Engineering Handbook. Acá. Si ustedes se van a la, vamos a ver el índice, si está aquí. Aquí está, apéndice C. How to Write a Good Requirement, página 197. Aquí está. Entonces aquí está esto, que es acerca de la cuestión de escribir buenos requerimientos. ¿Cuál tiene que ser el planteamiento? ¿Cuál tiene que ser la estructura? Checklist y cosas por el estilo. Si ustedes se dan cuenta, acá no es tan largo. Son 3 páginas. Y les recomiendo que lo usen para definir los requerimientos. Entonces, requerimientos, objetivos, metas, necesidades y requerimientos. Y el concepto de operación para trabajar con el sistema. Entonces, son en realidad 4 cosas. Vamos a ver, objetivos y metas, necesidades, requerimientos y concepto de operación, que nosotros vamos a trabajar en la presentación que vamos a tener inmediatamente. Ya la mayoría de ustedes tienen claridad de cuál es la misión sobre la cual están trabajando y creo que fue muy bonito. Estoy muy contento por la idea de reunirme con ustedes al principio, porque el desarrollo que nosotros hicimos está permitiendo que estemos mucho más abiertos para la clase que estamos dando hoy y empezar a pensar en cómo desarrollar cada una de estas cosas. Preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted se refiere a requerimientos científicos, ahí nada más está refiriendo a los top level requirements. Sí, requerimientos. Sí, requerimientos, correcto. Tal vez la palabra científico no debería ir ahí, no necesariamente es requerimientos en específico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vean, gente, la cosa está así. Yo, ahorita que están conectados prácticamente todas y todos, la próxima clase, ya es un hecho, nos van a dar una charla de una empresa que se llama Open Cosmos. Open Cosmos les va a explicar a ustedes una herramienta que va a ser útil para la mayoría de ustedes, porque es una herramienta en la cual ustedes plantean una posible órbita y las características de la carga útil con la que ustedes están trabajando, y el sistema les va a plantear cada cuánto va a pasar por un área y cuál va a ser el rendimiento en ese sentido.
entiendo que la segunda versión de este software les permite ver incluso más información acerca de las baterías y cosas por el estilo. Es bien, bien interesante y va a dar resultados bastante profesionales de manera bastante sencilla. Esa charla, no sé si es de una empresa inglesa, no sé si la va a dar Danny Source, si la da Danny Source va a ser en español, pero si la da Lucille va a ser en inglés. Si alguien tiene algún problema con la charla en inglés, por favor me puede decir de manera privada o algo por el estilo para ver cómo podemos hacer. Pero de todas maneras la herramienta creo que la van a encontrar muy, muy útil. No estoy muy seguro si eso quiere decir que no nos va a dar tiempo de trabajar con MCR. Yo sí esperaría que ustedes lo tengan listo para el próximo miércoles, por lo menos para poder estar viendo observaciones y cosas por el estilo. No estoy muy seguro de si vamos a poder presentarlos, yo les voy a avisar con tiempo. El próximo viernes no hay clases, por lo menos tengo que ver si va a ser necesario la reposición de la clase, muy probablemente, y eso me va a poner de acuerdo con ustedes. No sé si hay consejo de escuela el próximo, de este lunes en 8. Si no hay consejo de escuela este lunes en 8, es muy probable que a mí me sirva reponerle un lunes. Si ustedes están de acuerdo, no sé si alguien tiene problemas con lunes en la tarde, para exponer ya esta parte de MCR. ¿Hay alguien que tenga problemas con eso? Ahí lo vemos luego. Yo cualquier cosa les hago una encuesta, yo les estoy avisando, pero lo que les puedo dar por garantizado es que de hoy en 8 no hay clases. Es la defensa de mi doctorado y es a las 2 de la mañana, entonces a las 7:30 de la mañana no creo que valga un 5. Entonces, sí, no va a haber clases definitivamente el próximo viernes. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que la clase de hoy ha sido de bastante provecho. Espero que ustedes la vean de la misma manera. Entonces, por favor, trabajen con las herramientas que tenemos para definir el MCR del proyecto con el que nosotros estamos trabajando. Y el MCR sería una presentación, ¿verdad? Y no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces hoy vamos a quedar por acá y nos veríamos el próximo miércoles. Yo les estoy avisando cómo es que nos vamos a conectar a la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, profe, por allá. Gracias, profe.